Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Inés de Aquitania. Ella es una princesa un tanto misteriosa que se acabará convirtiendo en la segunda reina consorte que existió en el reino de Aragón. Pero su vida es un completo misterio, estando basada en suposiciones y en distintas teorías. Esta biografía es realizada por petición de O'Neill Merche Fernández y Flora Norimaki. Inés de Poitiers nació alrededor del año 1025 en algún punto del ducado de Aquitania, actualmente en Francia. Se duda sobre quiénes fueron exactamente sus padres. Algunas versiones sugieren que pudo ser hija del duque Guillermo V de Aquitania y de su tercera esposa, Inés de Borgoña, pero esta teoría es un tanto discutida, debido a que en el supuesto año en el que nació Inés, dichos duques también tuvieron una hija llamada Inés de Poitou, quien fue emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que es muy posible de que ambas sean confundidas entre sí. Otra teoría es que pudo haber sido hija del duque Guillermo VI de Aquitania, quien habría nacido fruto del primer matrimonio que mantuvo el duque Guillermo V de Aquitania con Adalmoz de Limoges. Por lo tanto, Inés no sería hija del duque Guillermo V, sino que sería su nieta, y a su vez sería sobrina de la emperatriz Inés de Poitou, con quien suele ser confundida. Se desconocen demasiadas cosas sobre la vida de Inés y apenas es mencionada en las crónicas de su época. En el año 1049 falleció la primera esposa del rey Ramiro I de Aragón. Por esta razón, Inés fue entregada en matrimonio a dicho monarca aragonés. Pese a que la fecha de su casamiento no se encuentra en las crónicas aragonesas que se siguen conservando a día de hoy, se cree que su matrimonio pudo haberse celebrado en el año 1053, es decir, 4 años después de la muerte de la primera esposa del monarca aragonés, debido a que Inés tan solo es mencionada una única vez en dichas crónicas, quedando su nombre registrado el 10 de octubre del año 1054. De este segundo matrimonio no nacieron más hijos, o al menos no hay constancia de ello. Tampoco se sabe cómo fue la faceta de Inés como consorte o como madrastra, debido a que su marido había tenido con su anterior esposa 5 hijos. Se cree que el matrimonio de los monarcas aragoneses pudo haber durado alrededor de 10 años, falleciendo su marido Ramiro el 8 de mayo del año 1063. Se desconoce qué pasó con Inés tras convertirse en reina viuda, pero hay distintas versiones sobre ello. Una teoría es que se casó en segundas nupcias con el conde Pedro I de Saboya, con quien habría tenido 3 hijas en común, aunque de ser esto así, cambiarían muchos aspectos de la vida de Inés, como por ejemplo su verdadero año de nacimiento, ya que no podría haber nacido en el año 1025, sino bastante más tarde, y que su padre hubiese sido el duque Guillermo VII de Aquitania, siendo una niña para cuando se casó con el rey Ramiro I de Aragón, algo que explicaría el por qué ese matrimonio no logró tener hijos durante sus 10 años como casados. Otra versión sugiere de que Inés no se volvió a casar, siendo así confundida con una pariente suya que también se llamaba Inés y que era descendiente de la familia ducal de Aquitania. De no haberse casado de nuevo
solo quedan las posibilidades de que hubiese sido acogida en la corte aragonesa por su hijastro, el rey Sancho Ramírez, o que hubiese regresado a su tierra natal, es decir, al ducado de Aquitania, o que tras enviudar se hubiese retirado a un convento donde habría vivido hasta el día de su muerte. Existe una versión que dice que pudo haber muerto en el año 1096. En cambio, si realmente se casó con el conde Pedro I de Saboya, habría muerto en el año 1089, ya que es la fecha en la que se registró la muerte de la condesa consorte de Saboya, Inés de Aquitania, ya fuese ella o su pariente con la que compartía nombre. No hay mucho más que decir sobre Inés. Ella se convirtió en la segunda reina consorte que hubo en Aragón, siendo así la sucesora de la reina Ermesinda de Bigorra, que sería la primera reina consorte aragonesa y quien encabeza la larga lista de reinas consortes de Aragón. Tanto Inés como su antecesora son dos mujeres un tanto misteriosas de las que se desconocen muchos puntos de su vida, debido a que apenas son mencionadas en las crónicas de la época, siendo dos reinas que pasan un tanto desapercibidas y que a menudo son olvidadas por la historia ante la poca documentación que hay sobre ellas. Inés es un completo misterio, ya que tan solo es mencionada en una única ocasión en las crónicas aragonesas que aún se conservan a día de hoy, estando su vida basada en suposiciones y en las teorías de distintos historiadores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Inés de Aquitania. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que O'Neill Merche Fernández y a Flora Norimaki también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que se hayan convertido en reinas consortes cuando eran tan solo unas niñas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.